Ok, ahora sí. ¿Me podría poner el resultado anterior, por favor? Del flujo volumétrico. Ujú. Ok, aquí está el resultado. Siempre yo me he acostumbrado a ir poniendo los resultados, por lo menos esos, a veces cuando hay resultados importantes, también los pongo en un marquito. Cuando era estudiante era un poquito más fino, los ponía con una reglita para que quedaran bonitos, pero bueno. Eh, vamos a ver el siguiente problema, que sería este. Ok, a ver, 536. No, no es este. Ok, es el 536. Este de acá. No sé si lo están viendo bien. Ok, a una tobera diabática entra refrigerante 134A a 700 kilopascales y 120 grados centígrados, con una velocidad de 20 metros por segundo, y sale a 400 kilopascales y 30 grados centígrados. Hay que determinar la velocidad del refrigerante a la salida y la relación de áreas de entrada y salida, área A1 y A2, donde A1 es el área de entrada y A2 es el área de salida. Entonces, antes de resolver este problema, voy a explicarles, dejar de compartir, voy a explicarles que una tobera es un dispositivo como el que usamos al final de una manguera para reducir el diámetro de salida y aumentarle la velocidad. Entonces la tobera usualmente es un dispositivo que se pone en una manguera o en una tubería y que va a reducir el área por donde pasa mi flujo más. Ok, como por la ley de conservación de la energía, el flujo másico siempre es el mismo en un sistema de flujo estacionario. Entonces, ella entra con una velocidad a la entrada y como esta misma masa tiene que salir por este al mismo flujo, lo que ocurre es que la velocidad de salida es, es muy grande para que la masa pueda salir por un área más pequeña. Ok, entonces vamos a tener un área de entrada y un área de salida y esa velocidad de salida va a ser muy grande comparada con la velocidad de entrada. Inclusive muchas veces, si esa velocidad es muy grande, a veces tenemos, por ejemplo, en los dispositivos que se usan para enfriar cuando estamos usando un torno o una máquina herramienta, que estamos metal con metal, entonces se usa una mezcla con agua, se ve lechosita, le dicen leche de burra, entonces se usa y es una tobera la que hace que salga a muy alta velocidad. El diámetro de salida casi que es como el de un alfiler o algo así, bien pequeñito, y entonces la velocidad es súper alta en esa aplicación. ¿Verdad? En otras aplicaciones nada más tenemos una reducción. A veces hay una aplicación que es el Venturi, el tubo de Venturi que eh, reduce y después vuelve a abrir para ver cuál es la caída de presión, porque eso es lo otro que tiene una tobera, la presión de entrada y tiene una presión de salida. La presión de entrada es mayor que la presión de salida, porque esta reducción induce a que hayan muchas pérdidas de energía en la tobera y esa presión de salida va a ser
menor que la presión de entrada. Entonces, ahora que venimos, vamos a resolver ese problema. Nos tomamos un par de minutos más. Entonces, empezamos a las 2 con 2 minutos. ¿Me recuerdan? Tengo una consulta. Ajá. Es que no entendí bien por qué era que la presión disminuía, digamos. Porque, digamos, si uno Ah, ok, disminuye perfecto. Ok. el Eh, área, ok, aumenta la... ok. Siempre en cualquier equipo por el que va fluyendo adentro algo, alguna sustancia, resulta que las paredes del equipo, ¿verdad? En este caso sería la tobera, en este caso era una tubería, ¿verdad? Era una tubería y entonces las paredes tienen alguna rugosidad, ¿ok? Las paredes tienen una rugosidad y entonces dependiendo de esa rugosidad, pues así va a ser como una resistencia que hace el material a lo que es el flujo que viene en dirección contraria, parecida a lo que es, a lo que llamamos el factor de fricción, que nos explican en física general, ¿verdad? Hay un factor de fricción cuando son dos cuerpos que se mueven, ¿verdad? Entonces hay un factor de fricción entre este material y este, y dependiendo del material, así tenemos una fricción. Así también pasa con los fluidos que van dentro de tuberías o dentro de equipos. Hay una fricción entre el material y de que va adentro y el material del que está hecho el equipo, que eso no lo estudiamos acá. Eso son cosas que van a ver en fluidos. Ok, entonces la propiedad es la rugosidad. Obviamente no es lo mismo algo liso que algo rugoso, ¿verdad? Como esto. Entonces, dependiendo de la rugosidad, así va a ser esa pérdida de energía que es equivalente, digamos, a lo que fuera la fricción. Y entonces eso va haciendo que cada vez haya menos presión. Entonces, siempre vamos a tener pérdidas de presión en tuberías y en equipos. Algunas veces puede ser que supongamos, para facilitar cálculos, que por ejemplo en tuberías no tenemos pérdidas de presión. En esta tubería ustedes ven que lo que perdimos fueron 20 kilopascales. Es bastante, ¿verdad? Son 20.000 pascales. Pero en 20 kilopascales, relativamente comparado con todo lo que nosotros, las presiones que muchas veces manejamos en los equipos son poco. Ok, entonces siempre hay esa pérdida de presión. Entonces, cuando no tenemos cambios de diámetro, hay pérdida de presión. Pero cuando tenemos a la tobera, entonces, si encima de que de natural vamos a tener una pérdida de presión, ¿verdad? Entonces, al reducir esto, al reducir el diámetro de salida, pues vamos a hacer que las pérdidas sean más grandes. Esto induce pérdidas. En realidad, cualquier cosa que pongamos en una tubería va a inducir pérdidas. A veces es un codo, a veces es una válvula, a veces es una brida, a veces es una bomba, es un compresor, es una turbina, algún equipo. ¿Verdad? Todo lo que ponemos pegado a una tubería va a inducir pérdidas. Dependiendo de lo que tengamos, del equipo y de las velocidades y de los materiales que tengamos, que aquí nosotros, por eso nuestro sistema siempre no incluye el material, porque aquí no lo estudiamos, después sí lo van a estudiar en transferencia de calor, también en fluidos, van a estudiar eso. Aquí solo estudiamos la sustancia que hay adentro, las propiedades que tiene en diferentes puntos o en diferentes momentos, ¿ok? Entonces, siempre un accesorio, una tubería, va a tener pérdidas de presión. Cuando la tubería tiene el mismo diámetro, entrada y salida, muchas veces despreciamos
esa pérdida de presión. Pero cuando tenemos una tobera, en realidad eso muchas veces es lo que queremos, ¿verdad? Entonces aquí la presión es muy baja, pero la velocidad de salida va a ser mucho más alta. Eso en las toberas. Entonces, eso es normal. Era que en los equipos tengamos pérdidas de presión, pero en las toberas, al reducir el diámetro o cualquier reducción de diámetro que hagamos en tuberías, vamos a inducir una pérdida de presión. Muchas veces no son deseables las pérdidas de presión, pero ellas siempre ocurren. ¿Ok? Entonces, aquí ven, tenemos esa pérdida de presión, pasamos de 700 a 400. Entonces, una vez que ya tenemos el croquis, vamos a ver, vamos a usar un M punto que es el mismo y no lo conocemos, ¿verdad? Que es constante, que es, podemos usar de una vez la velocidad de entrada por el área de entrada entre el volumen específico de entrada y va a ser igual a la velocidad de salida por el área de salida entre el volumen específico de salida. O lo podemos poner también como ρ por B por A. Ok, cualquiera de las dos formas está bien. Ok, entonces, al tener esto, vemos que a la entrada tenemos velocidad, tenemos el área de entrada, no tenemos esa área de entrada, pero sí tenemos el volumen específico de entrada, tenemos ese volumen específico de entrada y el área de entrada no la tenemos, ¿ok? Pero podemos calcular si ese volumen específico de entrada. ¿Cómo lo calculamos? En este caso, tenemos 134A en ciertas condiciones, ¿ok? Entonces vamos a aplicar la primera ley a un sistema de flujo estacionario. Siempre es bueno que indiquen qué clase de sistema van a estudiar, porque algunos no se dan cuenta y por default ponen el sistema de flujo estacionario y tal vez es un sistema cerrado y le ponen el análisis como que fuera flujo estacionario, tal vez es un sistema de flujo no estacionario y lo ponen como que fuera flujo estacionario. Entonces, siempre es importante, a mí me gusta que me indiquen qué suposiciones se están haciendo, entre ellas siempre hay que ponerlas, ¿no? Pero entre ellas que el sistema es de flujo estacionario. Entonces, ponemos la primera ley completa. Ok, eso es algo que yo les pido siempre. Entonces, en el formulario que les acabo de pasar, ahí está la primera ley completa. Ok, voy a abrir. Voy a compartirle la pantalla. Entonces, no se la tienen que aprender. Eso sí lo pueden usar, no el libro. Ahí tenemos la primera ley completa. Entonces, la copiamos. ¿Verdad? Vamos a quitarla. Ok. Entonces, tenemos Q de entrada menos Q de salida, trabajo de entrada menos trabajo de salida, H de entrada menos H de salida, energía cinética de entrada menos energía cinética de salida, energía potencial de entrada menos energía potencial de salida, y eso va a tener que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es flujo estacionario, es igual a 0. Porque todo esto, cuando estamos en flujo estacionario, la única diferencia es que lleva un puntito. ¿Ok?
todo es, al ser flujo estacionario, es por unidad de tiempo. Entonces, como el dm de t es 0, entonces por eso siempre que tenemos un sistema de flujo estacionario, tenemos igual a 0. Entonces, todo lo que está a la derecha, no tenemos que ponerlo. ¿Ok? Vamos a suponer que los cambios de energía potencial son 0 porque usualmente la tobera es un equipo muy pequeño y la diferencia de altura que pudiera haber entre la entrada y la salida es muy pequeña. Entonces siempre despreciamos cambios de energía potencial. Lo otro es que la tobera no tiene trabajo involucrado. Entonces no hay trabajo. Y es un dato que la tobera es adiabática. ¿Ok? Es un dato que la tobera es adiabática. Entonces esto es 0. Entonces, al poner la primera ley completa, pueden ir poniendo las suposiciones, eliminando los términos que hay que eliminar. La otra posibilidad es que lo expliquen, ¿verdad? El sistema es adiabático, sin trabajo y con cambios de energía potencial 0, pero igual siempre tienen que escribirme la primera ley completa. ¿Ok? Entonces nos queda, los términos que nos quedan son los de entalpía, energía cinética de entrada, menos energía cinética de salida va a ser igual a 0. Todo esto con un puntito. ¿Ok? Entonces fíjense que tenemos la energía cinética de entrada porque tenemos el dato de velocidad y la energía cinética de salida va a ser nuestra incógnita. Las H no las tenemos, pero las podemos sacar de las condiciones que nos dieron de entrada y salida. ¿Ok? Entonces vamos a poner HE menos HS más la energía cinética de entrada va a ser igual a la energía cinética de salida. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a calcular esto? Este es el M punto por HE menos HS más un medio. Tenemos el M punto de la velocidad de entrada al cuadrado y eso va a ser igual a la energía cinética de salida, que es un medio del M punto por la velocidad de salida al cuadrado. ¿Ok? Entonces fíjense que el M punto se nos va a cancelar. ¿Ok? Y nos van a quedar esa velocidad de salida en términos de las H, que sería 2 veces HE menos HS más un medio de la velocidad de entrada al cuadrado va a ser igual a esa velocidad de salida al cuadrado. Vamos a decirle a esta ecuación 1. ¿Ok? Profe, ¿puede repetir eso último? Es que se me fue el internet. Ok. Lo último, ¿desde dónde? Como de la segunda línea para abajo. No, más abajito. Más. Ahí. Ok, Ajá. entonces despejamos. Este lo conocemos porque tenemos la velocidad, el HS y el HE, como tenemos las condiciones de entrada y salida, los podemos encontrar. Entonces despejamos para la energía cinética de salida. Como aquí está con menos, la pasamos aquí con más. ¿Ok? Y el punto de las energías viene siempre del flujo másico. Entonces, M punto por, estas son las H, acuérdense cuando están en minúscula, quiere decir que son específicas. Quiere decir que son específicas y la velocidad de entrada es un dato que nos dan. Ok, entonces, ¿qué tenemos que empezar? A estudiar las condiciones de entrada. Ok, voy a ponerlo en el otro lado. A ver, voy a ponerlo acá, porque no hay tanto espacio. Entonces, a la entrada, ¿qué tenemos? 134 a 700 kilopascales y 120 grados centígrados.
Nos vamos a ir a la tabla A11 y vamos a estudiar a la tabla A12, perdón, la de presiones. Siempre me gusta usar la de presiones a la tabla A12 y vamos a ver cuál es la temperatura de saturación. A. Vamos a leer. Empezar atrás. Temperatura de saturación. A. ¿Cuánta presión era? 700 kilopascales. Y esa temperatura de saturación son, aquí la tenemos, a 700. Leemos. 26.69 grados centígrados. Este es el procedimiento que tienen que usar siempre. Y entonces vamos a comparar con la temperatura de entrada. Ok. Esa temperatura de entrada es mayor que esa temperatura de saturación. Aquí las podemos poner así, pero siempre tenemos que anotar lo que leemos de la tabla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el estado? Un vapor sobrecalentado. Exactamente, vapor sobrecalentado. Y entonces vamos a usar la tabla A13 con P igual a 0.7 megapascales, ¿verdad? Dividimos entre 1000. Entonces buscamos la tabla A13, 0.7 megapascales. Aquí tenemos 0.7 megapascales y la temperatura son 120 grados centígrados. Entonces, 120 viene aquí. 120. Ajá. Entonces, vamos a leer a 120 grados centígrados. Vamos a leer VE y vamos a leer HE. VE son 0.04. Ustedes me avisan si leí mal, porque estoy viendo visco a pesar de que ando anteojos. 0.043358 metros cúbicos por kilogramo. Y tenemos H de entrada. $358.90 kilojoule por kilogramo. Ok, entonces ya tenemos a la entrada. Ajá. Ahora vamos a ver a la salida. Vamos a tener que pasarnos a la página, ¿verdad? A la página de la par, creo. A la salida tenemos 400 kilopascales y 30 grados centígrados. Salida. Anotamos. Presión de salida. Siempre. Anotamos las condiciones. Ok. Presión de salida. 400 kilopascales. Y temperatura de salida. 30 grados centígrados. Entonces nos vamos a la tabla
a 12 y leemos que la temperatura de saturación a 400 kilopascales. A ver cuánto es. Yo anoto todo para que no tengan dudas, ninguno, pero también porque este es el procedimiento, ustedes tienen que trabajar igual. Ajá. Son 8.91 grados centígrados. Entonces, eso quiere decir que tenemos nuevamente que la temperatura es mayor que la temperatura de saturación y que es un vapor sobrecalentado. Siempre tienen que anotar esto. Y siempre tienen que anotar el estado. En algunos casos se les olvidó escribir cuál era el estado en el examen sobrecalentado. ¿Ok? Eso quiere decir que tenemos que usar la tabla A13 con P igual 0.4 megapascales. Y buscamos. .4 megapascales. Lo tenemos acá. Y 30 grados centígrados. En el examen siempre les pongo temperaturas que tienen que interpolar. Ok. Este problemita de estos problemitas del libro que nos venimos aquí. Vamos a poner la flechita aquí. Ok. Entonces leemos. Profe, en este tipo de problemas no hacemos el diagrama, entonces. Sí, ya vamos a hacer el diagrama. Hace rato estoy con, perdón, que se me cayó la base de la cámara. Estarla cambiando de posición. Y es que la mesa es muy pequeña y entonces tenía que ponerla al revés. Darle vuelta. Y una vez a la mesa para que no me va a pasar. Y me falta espacio para la cámara. Ok, entonces ahí tenemos, ya vamos al diagrama. Ok, tenemos que el VS son aquí .056796. 0.056796. Ya había chequeado. ¿Qué unidades tiene? Metro cúbico por kilogramo. Y H de salida sería 275.07. Un error común con el vapor sobrecalentado es que no se fijan quién viene primero, U o H, y cuando se ocupa una H se lee una U. Con la U casi nunca nos equivocamos, pero a veces cuando tenemos que leer H, algunos me terminan leyendo U. Ok, entonces tener ese cuidado. Okay. En la columna que es, sería esa. Okay. H. Entonces vamos a hacer el diagrama y fíjense que ahora el diagrama, vamos a seguir aquí a la par porque no sé en qué luna estaba, que tampoco espacio. Ok, entonces vamos a hacer el diagrama termodinámico. En el primero no lo hicimos, ahorita lo vamos a hacer. Siempre ponemos la ordenada, la abscisa, grados centígrados. Entonces yo voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Y en este caso tenemos 2, 8. ¿Ok? Eso es lo básico. Aquí no les pido mucho que pongan unidades, inclusive el mismo Sengel a veces no las pone, porque a veces podemos tener V, a veces podemos tener U, a veces podemos tener H. ¿Ok? Entonces, el comportamiento es similar, cualquiera de todas que sea. Me cayó el borrador. Entonces, si no ponen unidades, aquí en la ordenada en la abscisa, perdón, no les rebajo. Ok, entonces, ¿qué teníamos? Teníamos en los dos casos presiones, una son 700 kilopascales. Siempre indicamos la isóbara, ¿cuál es? La otra es 400 kilopascales. En la de 700 teníamos que la temperatura era de saturación era 26.7. Voy a poner esto un poco más arriba. Y nuestra temperatura eran 120. Ok, entonces 120. Y ahora, a diferencia de todo lo que habíamos hecho en el primer examen, necesitamos indicar cuál es el estado. Este estado, vamos a ponerle entrada. Ok. Entonces le ponemos una E. Perdón. Le ponemos entrada. Ok. Y al otro, a la salida teníamos, estos son 8.9. Y tenemos 30 grados centígrados. Ok. Entonces fíjense que los 30 son un poquito más altos que esto. Y ponemos acá 30. Ok. Y los dos son vapor sobrecalentado y esta es la entrada y esta es la salida. Ok. Y como comparamos temperaturas, pues no hace falta que pongamos nada acá abajo. Ese sería nuestro diagrama. Ok, entonces ya tenemos volúmenes específicos. Vamos a ver qué tenemos. Ya tenemos los H's. Vamos a irnos a 1, ¿verdad? Profe, Ajá. disculpe, ¿usted podría volver a poner el valor del volumen específico, el de Ajá. salida? Ok, acuérdense que tienen que tener las tablas en mano. Es más cómodo tenerlas impresas que estarlas viendo en pantalla, ¿verdad? Y no tanto lo cómodo, sino que se gasta menos tiempo. Y entonces es mucho más rápido. Acuérdense que estos exámenes son exámenes relativamente largos. Este que hicimos fue muy corto, duraron demasiado haciendo ese primer examen. Era para 3 horas, ¿no? Pero usualmente las 4 horas apenas alcanzan. Ok, entonces estar viéndolo en pantalla, ok, es más lento, definitivamente. Ok, entonces vamos a irnos a la ecuación 1 y vamos a calcular esa velocidad de salida. Tenemos velocidad de salida al cuadrado, va a ser igual, vamos a ver, h de entrada, 358.9 menos h de salida, las voy a poner juntas, 275.07 y ellas tienen unidades de kilojoule por kilogramo. Ok, y ahora más la energía cinética más un medio de la velocidad de entrada al cuadrado. Vamos a ponerle aquí un paréntesis, cuadrado, un medio de la velocidad de entrada al cuadrado, que eran 5 metros por segundo. A algunos se les olvidó este detalle,
¿Ok? Entonces vamos a usar esta conversión y por eso les puse un problema de energía cinética en el primer examen, porque siempre cuando aplicamos primera ley, muchas veces tenemos que calcular esos cambios y no olviden este factor, ¿verdad? 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado son 1 kilojoule por kilogramo. Ese kilogramo queda aquí abajo, ¿verdad? Entonces, este metro cuadrado por segundo cuadrado. Profe, disculpe, Ajá. es que la velocidad es 20, es 5 era en el anterior. Ah, perdón, gracias. 20. Ok. Cuando tienen velocidad al cuadrado, ya lo único que tienen que usar es este factor. Y algunos se complicaron y se fueron con presiones, y se fueron con newtons, se fueron con un montón de cosas. Este factor no lo olviden, está aquí. En los factores de conversión que les envié, ¿no? 1 kilojoule por kilogramo son 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado. No lo olviden. Pueden ponerle aquí una flechita, algo, para que no se les olvide. Ese es el que usamos cuando estamos trabajando con energía cinética. Se puede usar cualquier otro. Pero ya este es como el resumen de todo un montón de cosas que podemos hacer para llegar ahí. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer ese kilojoule? Acuérdense que pueden ir de kilonewton por metro. Y entonces el kilonewton es kilogramo metro por segundo cuadrado, 1000, ¿verdad? Y entonces de ahí viene esto. Entonces, para no complicarnos, podemos usar directamente este factor que está en los factores de conversión. Ok, algunos sí lo usaron y vieran que sinceramente hicieron tantos lo mismo que no sé si estaban copiando de un problema que se encontraron por algún lado o si se pasaron entre ustedes la solución, cosa que me lástima porque bueno, recuerden que se están preparando para la vida y no van a tener siempre un compañero a la par que les sople, ¿verdad? Entonces, bueno, si no fue así, pues estén tranquilos, pero, o tal vez se fueron a ver el solucionario, pero aún en el solucionario estaba viendo que usan ese factor, o sea, ese factor no, que nunca nos falta. Entonces nos queda kilojoule por kilogramo aquí kilojoule por kilogramo, y vamos a tener un 2 afuera, ¿ok? Que no se nos olvide. Entonces de ahí sacamos esa velocidad de salida al cuadrado que va a estar en kilojoule por kilogramo. Y Profe, vamos a... ahí esa velocidad te salía ¿no? a todo esto. Ah, bueno, no sé, ya hay que se le puso el 2. Ahora, también hubiéramos podido pasar este kilojoule por kilogramo usando este factor. ¿Ok? Se ve como más fácil, ¿verdad? Pero bueno, démoslo así para que no se les olvide que la energía cinética en kilojoule siempre usa este factor. Ok, entonces ahí nos va a dar un número. Vamos a ver qué número nos da. Vamos a calcular primero este. $20 al cuadrado entre 2. Algunos me ponen entre 2000 y no me ponen ninguna unidad. Ok, cada cosito de estos es un detalle, y si no tachan unidades, pues son 0.05 adicionales. Ok, esa 20 al cuadrado entre 2 entre 1000. Ok, eso es positivo y le sumamos 358.90. Le restamos 275.07 y lo multiplicamos por 2. Ese resultado por 2. Y me dan 567.66 kilojoule por kilogramo. Y vamos a volver a usar ese factor. Entonces nos quedan 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado
son 1 kilojoule por kilogramo. Entonces se nos cancelan los kilogramos, los kilojoules. Y entonces nos da ese valor por 1000. ¿Ok? 500,67660 metro cuadrado por segundo cuadrado. Y entonces ahora esa velocidad de salida va a ser la raíz cuadrada de ese número. Y nos dan 753.4 metros por segundo. Ok, esa sería la velocidad de salida y es lo que nos piden en la parte A. Ok. Y lo segundo que pide es la relación A1 entre A2 o área de entrada entre áreas de salida. Entonces, no le pusimos número acá, pero vamos a usar esto, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ponerle 2, ¿ok? Ya que no le pusimos, se me fue la pajarita. Entonces, de 2 tenemos VE a E entre velocidad va a ser lo mismo a la salida. Y entonces lo que nos piden es AE entre AS. Entonces esto pasa a dividir y despejamos, ¿verdad? AE entre AS va a ser igual a VS. VE entre VE, VS. Ok, sustituimos los valores porque ya tenemos todos los datos. Profe, una pregunta, porque me perdí un poquito. La velocidad de salida al cuadrado no sé, la diferente. Ya diferente. No sé si puede ponerle un toquecito para revisar, a ver si que tengo yo ahí. Sí le dio el 567.66. Este número sí le dio, porque yo lo hice y ninguno me ha dicho nada. Es todo esto, ¿verdad? Que está dentro. Profe, es que del la parte de paréntesis. arriba no la veo. No sé si puede bajarle un toquecito, gracias. Ok, voy a chequear. ¿Alguno le ha dado el mismo número que a mí? ¿O les ha dado otro número? Está muy extraño. Está mejor. ¿Le da otra cosa? Sí, pero no. Ok, vamos. Ok, entonces tenemos 20 al cuadrado. Son 400. Eso lo dividimos entre 2. Lo dividimos entre 1000. Ok. Eso tenemos. Le sumamos 358.90. ¿Ven qué número más pequeño es?
y le restamos 275.07. Ah, ya vi, claro, me dio otro. Ah, bueno, todavía no. Y nos da Hay que eso. multiplicarlo por 2. Eso y lo da- multiplicamos por 2. Ay, señor. Qué perdida que estaba. 168.06. ¿De dónde me salió ese número? Ni idea. 168.06. Sí, ahora sí. Y ahora por 1000, ahora sí. 68.060. ¿Ven por qué es importante también haber hecho todo el procedimiento? Si a ustedes les pasa esto, solo pierden unos puntos porque tienen todo el detalle. ¿Ok? 168.060. Entonces vamos a sacar esa raíz. ¿Cuánto les dio? Eso por 1000. Y elevado a la puntuación. 409.9. Perdón, disculpen, 409.95. Eso es lo que me da. Ok, entonces ahora sí, ya tenemos los, ya sí estamos de acuerdo. Sustituimos los valores. Y nos da esa relación AE, vamos a poner un poquito más atrás. AE entre AS va a ser igual a la velocidad de salida, ahora sí es esta, 409.95. Tiene unidad de metros por segundo. La velocidad de entrada tiene, son 20. ¿Ven qué montón aumentó la velocidad? Metros por segundo. Multiplicamos por volumen específico de entrada. 0.043358 metro cúbico por kilogramo. Y abajo tenemos 0.056796 metro cúbico por kilogramo. Entonces se nos cancela este número, es adimensional. Ok, entonces esa relación de áreas, vamos a ver cuántas veces más grande es el área de entrada que la salida, que la de salida. Ya eso indica nuestro descanso entre 20 y entre 0.056796. 1565. Esa es la relación entre el área de entrada y el área de... que es lo que nos piden, ¿ok? Entonces vamos a descansar 10 minutitos y venimos a hacer otro problema.